Este video corresponde a la tercera clase de la materia de Física Estadística de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión, revisaremos el tema del gas ideal clásico. Para ilustrar la aproximación desarrollada en las sesiones pasadas, deduciremos las propiedades del gas ideal clásico, compuesto de N moléculas monoatómicas. La característica más importante del gas ideal es que la energía de cada partícula contiene solamente la energía cinética, es decir, la energía potencial o el potencial de interacción entre partículas es igual a cero y su energía interna también es igual a cero, que quiere decir que no tiene estructura interna. Eso quiere decir que la energía total del sistema es simplemente la suma de la energía cinética de todas las partículas. La pregunta es, ¿cuánto vale el número de microestados del sistema? La principal razón para estudiar el gas ideal es que es posible obtener una evaluación explícita del número total de microestados. Además, es muy ilustrativo porque es posible obtener el valor de la constante de Boltzmann en términos de otras constantes. Otra ventaja es que este sistema es muy útil como referencia para otros sistemas. De hecho, en el límite de altas densidades y temperaturas, la mayoría de los sistemas físicos tienden a este sistema. Antes de realizar el estudio detallado, es importante decir que el procedimiento mostrado es válido para cualquier sistema clásico de partículas no interactuantes, sin importar su estructura interna. Esto aplica para la dependencia explícita de omega en el volumen y la deducción de la ecuación de estado de este sistema. Ahora, si no existen correlaciones espaciales entre las partículas, esto es, si la probabilidad de que cada una de ellas se encuentre en una región particular del espacio disponible y es completamente independiente de la localización de las otras partículas, entonces el número total de maneras en las cuales las n partículas pueden distribuirse en el sistema será igual al producto del número de maneras en la cual una partícula individual se puede acomodar en el mismo espacio independientemente de las demás. Considerando el número de partículas y la energía constantes, cada uno de estos números serán directamente proporcionales al volumen. Por lo tanto, el número total de maneras será directamente proporcional a la n potencia del volumen. Para soportar los argumentos anteriores, hagamos una aproximación clásica de un gas ideal. Vamos a despreciar por el momento cualquier contribución a la energía total debido a la estructura interna de las moléculas que conforman el gas y a la energía potencial. De tal manera que la energía total es la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas. En el límite clásico, todos los números cuánticos son grandes, por lo tanto, omega de E va a ser equivalente al número de celdillas en el espacio-fase que estén contenidas entre los valores de energía E y E más delta, es decir, el volumen ocupado en el espacio-fase. Como la energía no depende de las posiciones de las partículas, podemos separar la integral de la siguiente manera. Hemos definido la variable g como esta integral sobre los momentos, y podemos ver también que las integrales sobre las posiciones son todas iguales al volumen. Por lo tanto, como habíamos mencionado antes, el número de microestados, omega, en la energía E es proporcional al volumen a la enésima potencia. Ahora nos queda calcular cuánto vale g de E. Para calcular esta integral, primero notemos que, si tomamos la definición de la energía total, esta ecuación representa una hiperesfera de radio R igual a esto. Entonces, el número de estados que necesitamos representa el volumen de esa hiperesfera. Por lo tanto, como el volumen es proporcional al radio al cubo y está multiplicado n veces, entonces tenemos que g va a ser proporcional a esta cantidad. Por lo tanto, el número de estados accesibles al sistema, omega, va a ser B, la cual es una constante de proporcionalidad, por el volumen a la n, por la energía a la 3 medios de n. Usando la expresión anterior para el número de estados omega de E,
y combinándola con la expresión para la presión en función de la entropía y la relación de Boltzmann, obtenemos lo siguiente. Si el sistema tiene n minúscula moles de gas, entonces n mayúscula, el número de partículas, es igual a n minúscula por n subíndice A, donde n subíndice A es el número de Avogadro. Entonces, la expresión para la presión se escribe como sigue. Esta es la muy famosa ley del gas ideal, donde R es la constante del gas por mol. Por lo tanto, esta ley vale para cualquier sistema de partículas clásicas no interactuantes. Antes de pasar a un tratamiento más general, hagamos una nota sobre la ecuación térmica de estado. Con nuestro cálculo de omega, el número de estados accesibles, y combinando con la relación de Boltzmann y algunas otras relaciones termodinámicas básicas, podemos escribir una ecuación entre la temperatura y la energía, la cual, manipulándola ligeramente, queda de la siguiente forma. Esta es la muy conocida ecuación térmica de estado de un gas ideal, y nos define la energía interna como función de la temperatura. Pasemos ahora a un tratamiento más general. Para derivar otras propiedades termodinámicas del sistema, se requiere un conocimiento detallado de la forma en que omega depende de los parámetros n, v y e. En forma más general, esencialmente, el problema se reduce a saber de cuántas maneras las ecuaciones siguientes se pueden satisfacer de manera simultánea. En otras palabras, debemos determinar el número total de maneras independientes de satisfacer la ecuación esta, donde epsilon subíndice r se refiere a las energías asociadas con los diversos grados de libertad de las n partículas. Los estados de energía para una partícula libre, no relativista, confinada a una caja cúbica del lado L, bajo la condición de que la función de onda psi se haga cero en todas las fronteras, está dada por la siguiente expresión, donde h es la constante de Planck, m es la masa de la partícula y los números nx, ny y nz son números enteros positivos. El número de eigenfunciones distintas, es decir, microestados, para una partícula de energía epsilon sería entonces igual a el número de soluciones independientes de la ecuación siguiente. Denotemos este número como omega 1 de epsilon y de b. Se puede notar que estos puntos están representados en un espacio tridimensional de nx, ny y nz como puntos discretos. Una vez entendido el argumento anterior, se sigue que el número omega de n, e y b deseado sería igual al número de soluciones independientes y positivas de la ecuación siguiente. Antes de calcular explícitamente omega, es posible obtener resultados interesantes a partir de la ecuación anterior. De la naturaleza de la expresión E estrella, es posible intuir que el volumen B y la energía E del sistema entran en la expresión para omega en la forma de la combinación B a la 2/3 por E. Es decir, que la entropía se escribe como S de N y de B a la 2/3 por E. Por lo tanto, si pedimos que S y N sean constantes, como en un proceso adiabático, entonces B a la 2/3 por E debe ser igual a una constante. Por otro lado, si recordamos que la presión también puede expresarse de la siguiente manera, obtenemos lo siguiente. Esto quiere decir que la presión de un sistema no relativista de partículas no interactuantes es exactamente igual a 2/3 partes de la densidad de energía. Es importante notar aquí que las dos ecuaciones anteriores son válidas tanto para estadística cuántica como clásica. De hecho, si combinamos ambas ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Este es un resultado bien conocido para un proceso adiabático en un gas ideal. Ahora tratemos de evaluar el número omega.
Omega subíndice n de E estrella es igual al número de puntos positivos que yacen en la superficie de una esfera 3n dimensional de radio raíz de E estrella. Se puede notar que este número omega cambia muy abruptamente, ya que con un pequeño cambio en E estrella nos dará un cambio grande en omega. Como se puede ver en la figura, la superficie exterior tendrá muchos más puntos que la superficie interior. Sin embargo, el número total, sigma, de E estrella, de puntos dentro y en la superficie de la esfera, es mucho más suave. Físicamente, esto corresponde al número de estados microscópicos consistentes con que la energía sea igual o menor a E. Esto es fácil notar que sigma de E estrella es igual al volumen de un octante en una esfera en el límite en el que E estrella tiende a infinito. Esto es, un análisis más detallado muestra que se requiere la siguiente corrección. Esta corrección aparece del hecho que el volumen de un octante sobreestima el número deseado de puntos en la red, si no se consideran puntos donde nx, ny o nz sean iguales a 0. Si se consideran puntos donde nx, ny o nz son 0, el volumen del octante subestima el número de puntos. Por lo tanto, la corrección es como sigue. Sin embargo, asintóticamente, sigma de E estrella se reduce al volumen del octante. Regresando al sistema de n partículas, el número sigma subíndice n de E estrella debe ser asintóticamente igual al volumen de la componente positiva de una esfera 3n dimensional de radio raíz de E estrella. Retomando la ecuación C7a del apéndice C, se obtiene lo siguiente. Si sustituimos la definición de E estrella, obtenemos la siguiente expresión. Tomando logaritmos y aplicando la fórmula de Stirling, obtenemos esta relación para el logaritmo natural. Para derivar la termodinámica a partir de aquí, debemos fijar de alguna manera la energía. Esto es importante dado que omega de n, v y e cambia muy abruptamente con la energía. Esto es un verdadero problema, desde el punto de vista físico, ya que nos daría propiedades termodinámicas muy mal comportadas. Desde el punto de vista práctico, ningún sistema físico está totalmente aislado, de tal manera que la energía no está totalmente fija. Por supuesto, las variaciones de energía son muy pequeñas comparadas con el valor medio. Especifiquemos este rango por el límite E menos 1/2 de delta y E más 1/2 de delta, donde delta es mucho menor que la energía. El número correspondiente de microestados omega, n, v, e y delta en ese cascarón de ancho delta está dado por, lo cual da lo siguiente. Si n es mucho mayor que 1 y delta entre e es mucho menor que 1, podemos ver que los términos entre llaves son completamente despreciables. Este es un resultado muy interesante y quiere decir que los estados de energía crecen muy rápidamente con la energía. Por lo tanto, si contamos el total entre dos estados, el crecimiento se debe solo a los estados vecinos y no a una acumulación de estados con más baja energía. En este punto ya es posible derivar la termodinámica del sistema. En primer lugar, tenemos que, dado que el logaritmo natural de omega es igual al logaritmo natural de gamma, entonces la entropía S de V, N y E va a ser igual a K, el logaritmo natural de gamma. Y sería igual a la expresión siguiente. Si invertimos esta expresión para despejar E, obtenemos lo siguiente. Para obtener la energía en función de la temperatura, retomemos las relaciones termodinámicas siguientes.
de las cuales obtenemos lo siguiente. Recordando las definiciones termodinámicas de calor específico, también podemos obtener una expresión para él mismo. La ecuación de estado también se obtiene como sigue, lo cual es consistente con nuestro resultado anterior. De igual manera, para el calor específico a presión constante, y el cociente de calores específicos nos da el valor gamma igual a 5 medios, lo cual es un resultado conocido para el gas ideal. Por último, revisemos dos casos importantes. Suponga ahora una expansión isotérmica del gas. La energía total se mantendrá constante y su presión varía inversamente proporcional al volumen. Entonces, el cambio en la entropía del gas entre los estados I y F será dado por la siguiente expresión. Por otro lado, si el gas experimenta un cambio de estado mediante un proceso reversible adiabático, es decir, a entropía constante y número de partículas constante, entonces ambas, la energía y la temperatura, van a variar como el volumen a la 2/3, como se demostró anteriormente. Entonces, si recordamos la ecuación de estado, la presión P varía como B a la menos 5/3. Este resultado coincide con el resultado termodinámico bien conocido, es decir, que P por B a la gamma es igual a una constante y T por B a la gamma menos 1 es igual a una constante, con gamma igual a 5/3. Entonces, el trabajo hecho por el gas hacia los alrededores es igual a esto, lo cual es un resultado bien conocido para el gas ideal. Con esto, demostramos que es posible obtener toda la termodinámica de un sistema solo mediante el conteo de sus estados microscópicos. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión.